Buenas noches, queridos estudiantes. Seguimos hoy con la unidad 2, donde vamos a ver el tema de la investigación científica en psicología y los esquemas de investigación científica, luego de haber paseado por el desarrollo histórico de la psicología hasta llegar a la ciencia que es hoy día con todos los avances mencionados en la clase anterior. Hoy vamos a ver entonces, vamos a avanzar en la investigación en psicología. Vamos a empezar por algunos términos que muchas veces causan confusión entre los investigadores y los metodólogos, pero que básicamente tienen un significado entre unas y otras palabras, tienden al mismo significado. Entonces vamos a empezar clarificando algunos términos como qué son los enfoques. Los enfoques en investigación hacen referencia a la investigación ya sea cuantitativa o cualitativa. Algunos consideran los enfoques también como paradigmas. Por ejemplo, por citar a Suárez en su obra del 2003, o también suelen ser considerados como tipos de investigación. Entonces, los términos enfoques, paradigmas o tipos pueden ser utilizados tendiendo a tener el mismo sentido dentro de la investigación. Los tipos de investigación son las modalidades o los modelos usados por los investigadores. Así se habla, por ejemplo, de una investigación experimental, una investigación etnográfica, histórica. Tenemos por otro lado las técnicas. ¿Qué son las técnicas? Las técnicas son las operaciones, los procedimientos o actividades de investigación. Por ejemplo, llamamos técnicas a la observación y la entrevista. Algunos investigadores o metodólogos le llaman también como métodos a estas técnicas que estamos refiriéndonos como la observación y la entrevista, entonces también reciben el nombre de métodos. Por cuanto se trata de procedimientos de investigación, a veces también se mencionan como los medios o instrumentos de investigación. Por otro lado tenemos los instrumentos. Los instrumentos son los elementos o los materiales que permiten la ejecución o la aplicación de las técnicas, como por ejemplo el cuestionario dentro de la técnica de la encuesta. A continuación entonces vamos a hacer una caracterización de lo que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Hablando de enfoques entonces, de enfoques de investigación, vamos a tratar de caracterizar ambos enfoques. Aparentemente son opuestos estos dos enfoques. Mientras uno mide, el otro enfoque comprende. Sus fronteras no son fáciles de delimitar y en la práctica se complementan. La investigación cuantitativa es la que tiene que ver con la cantidad. Su medio principal es la medición y el cálculo y busca medir variables con referencia a magnitudes. Tradicionalmente se ha venido aplicando con éxito en investigaciones de tipo experimental, descriptivo, explicativo y exploratorio, aunque no exclusivamente. Algunas características de la investigación cuantitativa son, por ejemplo, que acepta que se puede controlar y predecir la realidad, sí o sí se establecen variables. Uno de sus propósitos fundamentales es medir magnitudes. La mayoría de las veces busca probar, comprobar, contrastar una hipótesis. Pregona e intenta lograr la objetividad. Se vale predominantemente del método deductivo. Exige confiabilidad y validez en la medición y para el tratamiento de los datos se basa en la sistematización, en el uso de cifras y en la estadística. Por otro lado, tenemos la investigación cualitativa. Tiene como misión recolectar y analizar la información en todas las formas posibles, exceptuando por supuesto la numérica, que es una característica propia de la cuantitativa. La evaluación cualitativa tiende a centrarse en la exploración de un limitado pero detallado número de casos o ejemplos y se consideran interesantes o esclarecedores. Su meta es lograr profundidad y no la amplitud. Esto lo dicen Blacksert y otros en su obra del año 2000. Las características de la investigación cualitativa
son, por ejemplo, que propende por la comprensión integral de los fenómenos. Esta investigación es interpretativa, o sea, busca interpretar la experiencia del modo más parecido posible a cómo sienten o viven los participantes que están dentro de esta investigación. Su método es el inductivo. No es frecuente utilizar en estas investigaciones hipótesis ni variables ni tampoco medición. A veces usa la estadística como por ejemplo frecuencias, categorizaciones, y el investigador es clave. Suele estar inmerso en la población estudiada porque utiliza la observación, la interacción con los participantes y la reflexión en esta investigación es permanente. Esa misma reflexión, el mismo análisis está presente desde el comienzo hasta el final de la investigación cualitativa. Esta investigación implica un proceso interactivo entre el investigador y los sujetos investigados. Los tipos de investigación en los que se aplican este tipo de investigación cualitativa son la etnografía, la investigación-acción, la histórica, los estudios de casos, las historias de vida, pero no exclusivamente. Las técnicas utilizadas en estas investigaciones son la observación, la entrevista, los diarios, relatos biográficos y en muchos casos también la encuesta. Los instrumentos de frecuente uso en estas investigaciones son, por ejemplo, los tests, las imágenes, textos, fotografías, talleres, sociogramas, reuniones, videos, grabaciones, documentos y otros. Continuamos con los tipos de investigación más utilizados. Con respecto a este tema hay poca claridad conceptual entre los autores, porque encontrar tipos de investigación sin mezcla es difícil. No se ven límites tajantes entre unos y otros tipos. Y esa dificultad se incrementa con el uso de la terminología, en donde se da una diversidad de interpretaciones, ya que unos llaman tipos a los que para otros son enfoques, métodos o estrategias. Entre estos tipos o métodos más utilizados, y en psicología también, tenemos el estudio exploratorio, por ejemplo. Se trata de una investigación cuyo propósito es proporcionar una visión general sobre una realidad o sobre un aspecto de esa realidad, de una manera tentativa o aproximativa. Este tipo de estudios es necesario cuando todavía no se dispone de los medios o no hay acceso para abordar una investigación más formal o de mayor exhaustividad. Un estudio exploratorio no necesariamente recorre todo el proceso requerido para un proyecto formal completo. Este tipo de estudios, por ejemplo, puede quedarse en la tarea de identificar y delimitar el problema y con eso ya se da por logrado el objetivo de este estudio. O puede avanzar hacia otras etapas como, por ejemplo, la obtención de algunos indicios para determinar la población, la muestra o el tipo de información en un proceso de investigación formal. Tenemos por otro lado lo que justamente es lo principal de nuestra asignatura, que es la investigación experimental, que ya habíamos visto también en un contenido anterior, pero en forma muy somera, muy superficial, y de a poco vamos a ir entrando en esto que es la investigación experimental. El propósito de la investigación experimental, como ya fue mencionado, es validar y comprobar una hipótesis. Por ello se vale del experimento, y eso consiste en someter un objeto en estudio a la influencia de ciertas variables, en condiciones controladas y conocidas por el investigador para poder observar los resultados que la variable produce en el objeto. Esto según Cerdá del año 2000. Se establece entonces relaciones causa-efecto y se ocupa de descubrir, comprobar, confrontar, inclusive negar, ¿verdad? O confirmar teorías, como consecuencia de eso formular leyes. Por eso su práctica es común en las ciencias fácticas de la naturaleza como la biología, la física o la química. Tenemos dos tipos de experimentación, que son la experimentación en el laboratorio y la experimentación en el campo. En la investigación experimental, el actor principal son las variables, o es la variable, ¿verdad? Se obtienen resultados con las variables, se obtienen, por ejemplo, resultados similares según la manipulación que se haga de la variable, ya sea independiente o dependiente. La variable independiente posee la cualidad de ser manipulada por el experimentador.
a los cambios que esta variable origina se le llama variable dependiente. Si explicamos eso en un ejemplo, tenemos que si queremos comprobar el grado de alcohol en la sangre, que el grado de alcohol en la sangre tiene influencia directa, por ejemplo, en la conducta agresiva de un ser humano, partimos de la hipótesis que sería a mayor consumo de alcohol, mayor pérdida de control de los impulsos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es establecer la variable independiente, que en este caso sería la cantidad de alcohol consumido por el sujeto. Y la variable dependiente sería entonces el grado de agresión del sujeto. De este modo tenemos que establecer dos grupos de control a los cuales se le da diferentes cantidades de alcohol, se les hace consumir diferentes cantidades. Y esa sería entonces la variable independiente. Posteriormente entonces se mide la relación agresión-alcohol, que sería la variable dependiente y con la que se comprueba o se descartaría la hipótesis inicial. La investigación descriptiva tiene el propósito de describir la realidad objeto de estudio o un aspecto de esa realidad, sus partes, sus clases, categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. En razón de que la descripción se emplea como un instrumento para otros tipos de investigación también, por ejemplo en la experimental o la explicativa, muchos consideran que la investigación descriptiva es solo una técnica. Por otro lado, la investigación explicativa es utilizada en muchos tipos de investigación. Es casi que el objetivo final, la meta o la exigencia, ya que busca la respuesta a una pregunta fundamental por el deseo de conocer y saber del ser humano, que es el por qué, ¿verdad? Averigua las causas de las cosas, de los hechos o fenómenos de la realidad. Esta investigación es avanzada, pues una cosa es evidenciar cómo es algo o recoger datos y describir hechos en sí, y otra muy distinta es explicar el por qué. Este es el tipo de investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad, porque explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto mucho más complejo y delicado, porque existe un riesgo alto de cometer errores en este tipo de investigación. La investigación histórica es aquella que busca analizar, interpretar y explicar todos los aspectos y fenómenos comprendidos en la historia, y no simplemente determinar y relatar los hechos. Significa estudiar, examinar los fenómenos como producto de un determinado desarrollo desde el punto de vista cómo han aparecido, cómo evolucionaron y cómo han llegado al estado actual. Esto lo dice Cerdá en el año 2000. En cuanto a las fuentes que utiliza la investigación histórica, ya vimos también en un contenido anterior que pueden ser fuentes primarias y fuentes secundarias. La investigación etnográfica es aquella que tiene como propósito la obtención de la manera más exacta de la información que permita reconstruir teorías y esquemas que respondan a la cultura y organización de los grupos sociales y las comunidades dentro de sus contextos. Por ejemplo, una familia, una escuela, una clase, un claustro de profesores son algunos ejemplos de unidades sociales educativas que pueden describirse etnográficamente. La investigación etnográfica es un tipo de investigación cualitativa, así como las otras investigaciones se encuadran dentro del enfoque ya sea cualitativo o cuantitativo. Esta investigación es de tipo cualitativa. Se orienta hacia una exploración sobre la naturaleza de los fenómenos sociales. También es una investigación abierta y goza de cierta flexibilidad. No maneja ni variables ni hipótesis, y su tarea es interpretar el significado y las funciones del proceder humano en los grupos. La técnica de investigación más apropiada en esta investigación es la observación participante. La investigación-acción tiene el propósito de interpretar y entender las propias prácticas y producir los cambios necesarios que permitan el mejoramiento o la cualificación. Así lo afirma Eliot en su obra de 1991 y dice: el objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica
en vez de generar conocimientos. La producción y utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está condicionado por él. Implica varias ideas. Se parte de la base de que se relaciona la teoría con la práctica. Por otro lado, el sujeto investigador es un práctico, es decir, ejerce algunas tareas. Y este sujeto estudia sus acciones, sus prácticas, lo que implica una especie de autorreflexión e investigación. El estudio de casos. Sus investigaciones están centradas en el examen de sucesos, acontecimientos o incidentes de una persona o de algunas personas, donde un caso equivale al estudio de una situación personal o de grupos, familias, comunidades. Fue muy utilizado, muy popular en el campo de la psicología en sus inicios, contexto en el cual las investigaciones han tenido que ver con la recolección de datos sobre conductas individuales, sus antecedentes familiares y educativos, sobre su manera de pensar y actuar, en general sus condiciones sociales. Actualmente se aplica en el estudio de drogadictos, alcohólicos, delincuentes, en el campo educativo, el estudio de las conductas de los estudiantes, situación profesional de docentes, por citar algunos ejemplos. Entre los métodos descriptivos también se suelen hacer alusión a algunos métodos como por ejemplo los estudios de casos, que es lo que acabamos de describir, donde se estudia en profundidad a un sujeto con la intención de extrapolar las observaciones al resto de los sujetos. También dentro de estos métodos descriptivos se suele clasificar a las encuestas y a la observación naturalista, que es un método descriptivo por naturaleza basado en la observación y el registro sistemático de los comportamientos que muestran los sujetos en su hábitat natural. Por otro lado, las encuestas también ya vimos en un contenido anterior que se trata del estudio de las respuestas que dan una muestra frente a una serie de preguntas diseñadas para poder obtener información sobre la conducta, pensamientos u opiniones que tiene cierto grupo de personas. Por otro lado, tenemos también un estudio bastante utilizado, un tipo de investigación bastante utilizado, que es la correlación o los estudios correlacionales. A partir de los resultados obtenidos, por ejemplo, con un método descriptivo, se puede intentar establecer asociaciones entre los resultados que tenemos, que observamos y que aparentemente se dan en forma conjunta o simultánea. Un ejemplo puede ser que la gente manifiesta o dice que a medida que se deprime come más. Entonces surgen algunas preguntas como para el investigador interesantes desde el punto de vista: ¿será que la gente que se deprime tiende a comer? ¿O será que la gente depresiva come más? ¿O hay una cierta asociación entre ambas conductas? Entonces los psicólogos pueden establecer una correlación entre estas dos variables. Hay que tener mucho cuidado, los investigadores son muy cautelosos en ese sentido, de analizar las relaciones que se dan entre dos fenómenos, por ejemplo, porque pueden existir fuentes de error, como las correlaciones ilusorias o las inferencias de causa y efecto. Siguiendo entonces con el proceso de la experimentación, vamos a ver en un ejemplo práctico cómo funciona el método científico. En un proceso de experimentación, el método científico entonces tiene varios pasos. El paso número 1, el primer paso, es formular la teoría. Un ejemplo podría ser el ausentismo escolar universitario. El ausentismo universitario es debido, por ejemplo, al trabajo. El segundo paso sería entonces formular una hipótesis. El ejemplo entonces: todos los alumnos que no van a clase o que están ausentes en clase es porque a la misma hora están trabajando. Se confirma entonces una probable hipótesis. Entonces esta predicción puede ser comprobable y esto está implicado en una teoría. El tercer paso entonces es llevar a cabo la investigación. Un ejemplo concreto y práctico sería a través de un instrumento, un cuestionario, una encuesta, preguntar a los alumnos que dejan de venir a clase, ¿verdad? Si están trabajando en ese horario. Y una vez que tenemos los resultados, utilizando el método experimental, se pasa entonces al análisis y con ese análisis se puede hacer predicciones a partir de ese análisis.
Y para eso, para hacer este análisis, para analizar los resultados, se utiliza entonces la estadística. El cuarto paso en el proceso de experimentación sería confirmar o desconfirmar la teoría inicial. Así como se dijo en todo momento, esto puede ser falsable, la hipótesis puede ser falsable. Entonces podemos llegar a la conclusión de que no es como nosotros habíamos pensado en un principio. Nuestra hipótesis puede ser falsa. Finalmente se debe dejar abierto un quinto paso, que es la replicación, o sea, volver a hacer el experimento y para ver si podemos tener el mismo resultado o un resultado diferente. Si se tienen en cuenta estos pasos, entonces se estará investigando de forma precisa, objetiva, clara y fiable, que son las características del método científico. Todas las investigaciones que no cumplan con estos requisitos, entonces no pueden ser consideradas para explicar y predecir comportamientos o procesos mentales. Para completar entonces este contenido, vemos por último aquí un cuadro comparativo con algunos de los métodos de investigación y un análisis rápido en cuanto a su objetivo, procedimiento, manipulación y límites de cada uno. Tenemos así el método descriptivo, cuyo objetivo es la observación y el registro del comportamiento. Los procedimientos utilizados son el estudio de casos, encuestas, observaciones naturalistas. No hay manipulación de variables y hay algunos límites, como que las observaciones dependen del medio o que pueden tener sesgo. Por otro lado, tenemos el método de la correlación. El objetivo es detectar las relaciones entre las variables. Se hace a través de asociación estadística. No hay manipulación de variables. Y se habla de asociación, no de causa-efecto, entre sus limitaciones. El método experimental, el objetivo en este método es la causa y el efecto. Estudia el comportamiento de uno o más factores a través de la asignación aleatoria. En cuanto al procedimiento, se manipulan variables y los límites son, por ejemplo, la generalización de los resultados. Con esto entonces encerramos el contenido de hoy. Las informaciones tienen en esta presentación, que tiene el resumen también del material de lectura adjuntado en el espacio, con lo que pueden repasar un poco y pasar a las actividades de evaluación para este contenido. Una buena semana para todos, éxitos y nos vemos próximamente entonces.